Hola a todos. El día de hoy entonces vamos a trabajar acerca de los gráficos, continuando o repasando la explicación del día de hoy eh, sobre la forma de insertar gráficos en Excel. Los gráficos son unos diagramas que nos permiten visualizar la información de forma gráfica, como su nombre lo indica, lo cual nos permite analizarla de mejor manera que cuando solo tenemos los datos numéricos. El día de hoy voy a explicar tres tipos de gráficos básicos. Tenemos primero el gráfico de torta, que ustedes ya lo reconocen de pronto otras aplicaciones que han utilizado o de pronto también en la clase de matemáticas lo han realizado. El gráfico de torta, como su nombre lo indica, es un gráfico circular en el cual los 360 grados que forman la circunferencia nos dan una totalidad que nos va a mostrar total de la población que nosotros estamos estudiando estadísticamente. En este caso, esos 360 grados se van a dividir de acuerdo a los datos numéricos que tengamos para mostrarnos, como se puede ver en pantalla, unos porcentajes. Estos gráficos son muy útiles cuando nosotros queremos analizar información dentro de una muestra de la población. Entonces yo quiero saber las preferencias de una población sobre algo, la cantidad de personas de diferentes rangos de edad dentro de una ciudad o diferentes aspectos que incluyan una misma población. Pero cuando nosotros vamos a comparar diferentes muestras, diferentes poblaciones, necesitamos predilectamente necesitamos los gráficos de barras o también diferentes series. Por ejemplo, en este caso tengo materias del colegio. Pueden ser también, por ejemplo, años de producción, pueden ser productos, ¿sí? Este gráfico de barras es más versátil y nos sirve para comparar la producción o los diferentes datos dentro de las mismas series. En este caso yo tengo combinado tres series junto con tres series de años junto con 4 áreas de saber en bachillerato en el cual podemos observar. Acá podemos observar que en el año 2017, que es el rojo, ¿cierto? Hubo, por ejemplo, un mayor promedio en biología que en el año 2018. O, por ejemplo, que en la parte de sociales el promedio del 2017 fue más bajo. Finalmente, hay ocasiones en las que nosotros necesitamos combinar un gráfico con otro para lograr analizar de mejor forma la información. Ese es el propósito del gráfico combinado. En este caso, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando un gráfico de barras junto con un gráfico de líneas, ¿cierto? Esta línea, en este caso, nos está mostrando una tendencia nacional y en este caso vamos a mirar que el color naranja puede ser de una institución y el color azul de otra institución. Entonces estamos comparando entre dos instituciones y al mismo tiempo comparando el rendimiento de estas dos instituciones en diferentes áreas del saber con respecto al promedio nacional. Entonces el gráfico combinado nos sirve para incluir información que necesitamos analizar, pero que la necesitamos visualizar de forma diferente, como es en este caso el promedio nacional. La inserción de gráficos es muy sencilla. Entonces vamos a iniciar, voy a borrar este gráfico. Acá tengo unos datos que corresponden a preferencias de la serie de series dentro de la aplicación Amazon. Un ejercicio parecido al que hicimos en clase. Entonces, tenemos acá que nuestra población en este caso nos da un total de 2.500 personas, ¿cierto? Acá cuando hacemos la sumatoria nos da las 2.500. Como estamos analizando una misma población, vamos a asumir, por ejemplo, que sea una población de una institución específica por ejemplo, personas que se encontraban en un centro comercial. Les preguntamos cuál era su serie preferida de Amazon y tenemos estos datos. Entonces, cuando nosotros deseamos insertar un gráfico, seleccionamos los datos, tanto el dato de serie
Serie, en este caso, hace referencia a la significancia del valor, o sea, estos 623 se refiere a que son personas que escogieron, por ejemplo, la serie Carnival Row, ¿sí? A eso nos referimos con series. Nos vamos a la pestaña de insertar. Dentro de la sección de gráficos, vemos que hay unos gráficos que ya se encuentran fuera del menú que podemos seleccionar, por ejemplo, el gráfico de barras o el gráfico de tortas. Como ya les había comentado, cuando nosotros deseamos comparar los valores dentro de la población, utilizamos preferentemente el gráfico de torta. No recomiendo el de 3D porque visualmente se distorsiona con la perspectiva el porcentaje o la real fracción de la equivalencia de los datos. Prefiero utilizar el gráfico 2D, ¿cierto? Acá como título de gráfico le puedo colocar series de Amazon. Listo. Como vemos, entonces acá tenemos nuestro gráfico, que está el círculo, en este caso la torta, dividida en fragmentos de acuerdo, como si fueran tajadas de un pastel, de acuerdo a las preferencias de las series. Cuando nosotros seleccionamos el gráfico, vamos a tener la pestaña de diseño de gráfico y la pestaña de formato. Dentro de diseño, nosotros podemos escoger dentro de estas opciones la que sea más conveniente. Yo recomiendo que sea una en la cual se muestren como tal los porcentajes, de forma que nos permita analizar mejor la información. Esta es una forma muy sencilla de insertar el gráfico y aparte de eso, pues de presentar la información. Cuando nosotros vamos a hacer un informe, nosotros no le vamos a informar, hacer una presentación de una empresa solo con estos números. Usualmente utilizamos un gráfico porque nos permite mostrar la información más resumida y de manera más eficaz. Vamos a hacer el segundo ejemplo, que es el gráfico de barras. Igualmente, vamos a seleccionar los datos, ¿sí? En este caso es las materias con respecto al año y voy a ir nuevamente a insertar. Como ya les había dicho, en este caso yo quiero comparar por materia y por año el rendimiento escolar. Por lo tanto, un gráfico de torta no me va a ser útil y es más, no me va a mostrar la información como deseo verla. Como ustedes ven en este caso, este gráfico de torta no me representa nada. Por ende, yo tengo que cambiar el gráfico. Cuando yo selecciono un gráfico y me doy cuenta que no es el correcto para la información que deseo mostrar, voy a la pestaña de selecciono el gráfico, voy a la pestaña de diseño del gráfico y le doy aquí cambiar el tipo de gráfico. Acá me va a mostrar todos los gráficos que se encuentran disponibles. Por ende, yo quiero seleccionar un gráfico de columnas, ¿cierto? O también puedo seleccionar un gráfico de barras, que es este que nos muestra de forma horizontal. Nosotros podemos dejar este gráfico así o podemos incluirle o cambiarle su apariencia de acuerdo a nuestras necesidades. Siempre tener presente usar una paleta de color que se diferencie. En este caso, este morado, por ejemplo, yo no lo recomendaría, ya que el morado que se encuentra en medio y el de abajo puede llegar a confundirse y malinterpretarse. Entonces, es mejor utilizar siempre colores que sean diferentes entre ellos, que la diferencia sea clara y notoria. Listo. Esto con respecto al gráfico de barras. Como ustedes pueden, acá podemos ver y analizar de mejor forma la información que utilizando un gráfico de tortas. Ya les había comentado que estos gráficos de barras son muy versátiles. Por ende, podemos utilizarlos en diferentes contextos. Acá tenemos entonces finalmente, vamos a insertar un ejemplo de cómo se hace un gráfico combinado. Seleccionamos igualmente los datos. Acá tenemos, como ya les habíamos comentado, la institución A y la institución B. El promedio en biología, en matemáticas, en lengua castellana, pero también tenemos para comparar el nivel nacional, el promedio nacional. Para eso, entonces yo necesito insertar un gráfico que me muestre la comparación entre la institución A y la institución B, pero que adicionalmente me muestre una comparación de estas dos instituciones junto con el promedio nacional. Para eso, un gráfico de barras no me va a brindar la información que yo deseo, como es en este caso.
aunque me muestra las barras, no puedo comparar o no puedo diferenciar notoriamente el promedio nacional de la institución A y B, para lo cual yo voy a deshacer este gráfico y les voy a explicar. En mi versión de Office lo van a encontrar, este es 2019, lo van a encontrar en donde dice gráficos recomendados, van a ir a la pestaña que dice todos los gráficos y al final van a encontrar combinados. En este caso yo voy a seleccionar que la serie A y B, o sea la institución A y la institución B, sean de columna, mientras que el promedio nacional sea representado por una línea. De esta forma yo puedo mostrar la comparación no solo entre la institución A y B, sino cómo es su rendimiento con respecto al promedio nacional. Igualmente tenemos la opción de cambiar los colores. Tenemos acá diferentes filtros o diferentes herramientas que nos van a permitir ubicar o agregar información a nuestro gráfico. Por ejemplo, tenemos la columna de axis, que es decir, las etiquetas de los ejes. Acá tenemos las etiquetas de cada eje. El eje Y, por ejemplo, viene siendo entonces la nota o el promedio, y el eje X, la materia. Tendríamos la opción de colocar los datos de cada uno de las barras. No recomiendo, ya que los datos se ven apilados en algunas partes y eso dificulta su lectura. Tenemos también la opción de incluir la tabla debajo del gráfico. Esto cuando queremos ser más precisos en presentar la información. Tenemos estas pequeñas cajas que nos muestran el error, ¿cierto? Eso es un gráfico estadístico, entonces nos muestra el error estándar que hay entre la institución, o sea, entre el promedio de la institución A y B junto con el promedio nacional. Podemos tener la opción de quitar o dejar las líneas que nos marcan atrás y nos muestran más precisamente hacia qué cifra se acerca la barra, ¿cierto? Tenemos la opción de quitar la leyenda, es decir, lo que significa cada uno de los colores de la columna, y al final pues podemos cambiar si las series, o sea, las series se muestran al lado derecho o abajo. En un gráfico de columna es usualmente más utilizado emplearla en la parte de abajo. Dentro de este menú ustedes también al seleccionar pueden encontrar si incluir diferentes elementos del gráfico o cambiar el formato, como puede ser el estilo y el color. ¿Listo? También podemos aquí filtrar la información. Entonces, si yo quiero que se muestre solo esta categoría, entonces yo puedo ir mirando los porcentajes de forma independiente. Y de así podemos ver claramente las características de cada uno de los gráficos. Dentro de la actividad que les asigné para desarrollar en las horas de la clase de sistemas, se va a incluir un ejercicio por cada uno de los tipos de gráfico que acabo de explicar. Entonces espero que este video les sea útil y que puedan desarrollar su actividad de forma exitosa. Ya saben, cualquier inquietud me pueden por favor comunicarme a través de los mensajes de Edmodo, preferiblemente durante el desarrollo de la clase. Con mucho gusto estaré pendiente para responder sus dudas e inquietudes. No siendo más, les deseo un feliz día. Hasta pronto.